Jóvenes y señoritas, el día de hoy en el curso de Ciencias Naturales vamos a trabajar el tema que se encuentra en la página 170, que habla de lo que son las funciones trigonométricas. Las razones entre las longitudes de dos lados, fíjense bien que está hablando de dos lados, no habla de la hipotenusa, cualesquiera de un triángulo rectángulo están correlacionadas con valor de sus ángulos. Al descubrirlo se plantearon las funciones trigonométricas. En este caso dice que hablamos de dos lados. Aquí puede ser el lado B con el lado A. Aquí en este otro triángulo igualmente observamos un triángulo rectángulo. Es importante considerar esto ya que las funciones trigonométricas aplican únicamente para lo que son los triángulos rectángulos. Existen tres funciones fundamentales y tres recíprocas, los cuales según los datos que tengamos se pueden utilizar para resolver triángulos rectángulos, o sea que cualquiera de estas tres funciones, más adelante lo vamos a ver, sean las fundamentales o las recíprocas, nos pueden servir para resolver los triángulos rectángulos. Aquí pueden observar ustedes, tenemos dos triángulos. Está marcado en ambos casos el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. En este pareciera que no, pero es por la posición, pero el ángulo recto está marcado en este lugar. Además, para resolver los triángulos rectángulos es importante recordar que la suma de los ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. En el caso de este triángulo podemos observar el ángulo recto. El ángulo recto, recuerden que marca 90 grados. Si lo sumamos más 30 grados que aparecen indicados aquí en el triángulo en la parte superior y los 60 en la parte de aquí abajo, nos va a sumar 180 grados. En este otro triángulo la misma forma, aquí hay 90 grados más 45 más otros 45 nos va a dar 180 grados. Recuerden, los lados del triángulo rectángulo nosotros los podemos llamar como cateto. Pues este puede ser el cateto A y este puede ser el cateto B, o el lado A o el lado B, o lado A y lado B, no importa, esto puede ser A o esto puede ser B. Importante recordar que el ángulo tiene que ser de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. Esta línea, que es la más larga en el triángulo rectángulo, se llama hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados está marcado aquí, entonces la hipotenusa es esta que se encuentra aquí. La hipotenusa, ya lo decía, es el lado más largo del triángulo rectángulo. Los catetos opuesto o adyacente, esta terminología es importante tenerla clara, y sobre todo lo que dice a continuación, dice que se definen con relación a un ángulo indicado. En este caso, pueden ver por favor el triángulo rectángulo está indicado el ángulo de 90 grados. En este caso nos dicen que esto es el ángulo alfa, y en base a este ángulo que está marcado aquí, nosotros vamos a tener que descubrir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto, generalmente, nosotros lo vamos a encontrar frente al ángulo que nos están indicando, diferente al de 90, en este caso está opuesto este de aquí, está frente al ángulo y por eso se llama cateto opuesto. Y este se llama adyacente porque significa que está al lado de. En este otro, el ángulo está marcado de este lado, este es el ángulo alfa. Si se dan cuenta es diferente al anterior en donde están marcados los ángulos. El ángulo ahora está marcado en este lado. Entonces, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? El que se encuentra frente al ángulo alfa, y el cateto adyacente es el que se encuentra al costado. Las funciones fundamentales, les decía, son tres. Esta que aparece aquí arriba dice que el seno
del ángulo θ es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ya estamos utilizando esta terminología cateto opuesto. Cateto adyacente ya lo vimos aquí, en este caso se refiere al coseno del ángulo θ. Esto es tangente del ángulo θ. Aquí podría ser ángulo alfa, ángulo beta, siempre seno, ¿verdad? Coseno o tangente de cualquier ángulo. En este caso estamos utilizando una letra griega. La tangente se define, del ángulo θ se define como el valor del cateto opuesto dividido el valor del cateto adyacente. Y las funciones recíprocas, quiere decir en este caso que es el contrario, ¿verdad? En este caso, en este cuadrito que ustedes pueden ver aquí, aparece qué significa esta terminología, que significa cosecante, CSC, CE significa secante y cot significa cotangente. Aquí, por favor, es importante, esto es seno, esto es coseno y esto es tangente. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, precisamente para aplicar la función que en este caso a nosotros nos permita resolver un triángulo rectángulo. En este caso nosotros podemos verificar que el ángulo θ aparece en la parte inferior del triángulo. Aquí está indicado el ángulo θ. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? El que se encuentra enfrente del mismo, ¿verdad? Que en este caso tiene un valor de 3 centímetros. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Este, el que se encuentra aquí a un lado del ángulo. Tengan en cuenta, por favor, esto se llama hipotenusa. Esto bajo ningún concepto se puede denominar cateto. ¿Cómo vamos a resolver las funciones, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a definir? Pues en este caso, esa es la hipotenusa y este es el seno. El seno de θ, según la fórmula que tienen ustedes indicada aquí, es el cateto opuesto, que en este caso son 3 centímetros, eso lo anotamos aquí, dividido el valor de la hipotenusa, que en este caso pues lo desconocemos, no está resuelto el valor de la hipotenusa. Luego tenemos lo que es el coseno. El coseno nos dice que es el valor del cateto adyacente dividido el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? En este caso tiene un valor de 4 centímetros y la hipotenusa, que no la conocemos, tiene un valor de x. La tangente del ángulo θ, la fórmula dice que es el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto dividido el valor del cateto adyacente. En nuestro caso estamos hablando que el cateto opuesto tiene un valor de 3 centímetros, que es este, y el cateto adyacente tiene un valor de 4 centímetros. Las funciones recíprocas, en este caso pues es al revés, a la inversa, ¿verdad? La secante es a la inversa de seno. Y nos va a decir entonces que es el valor de la hipotenusa, que en este caso lo desconocemos, dividido el valor del cateto opuesto, que vale 3. En el caso de este triángulo, ¿verdad? Recuerden que lo tenemos de esa forma porque el ángulo está indicado aquí. El valor de la secante dice que es la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Es el valor desconocido dividido entre 4, que es el valor de este lado. La cotangente dice que es el valor del cateto opuesto el valor del cateto adyacente dividido el valor del cateto opuesto. Es 4 centímetros, que es nuestro cateto adyacente, y 3 centímetros el valor del cateto opuesto. Eso es todo lo que podemos explicar. Ahora tenemos lo que es un ejemplo para resolver, para encontrar el valor de la hipotenusa, que esto es importante recordarlo, ustedes ya lo trabajaron. Vamos a resolver esto. Recuerden que para ello utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras, que está definido en esta fórmula. Desconocemos el valor de la hipotenusa, entonces lo que tenemos que hacer es
despejar la fórmula para poderla utilizar y descubrir ese valor. En este caso, a la hora de que despejamos la fórmula, nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de uno de los lados elevado al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado. Sustituimos los valores en este caso. EA, podemos utilizar este, es indiferente, ¿verdad? Podemos utilizar este. Escribimos el valor 10 centímetros, por favor. Es importante que se esté siempre utilizando la unidad de medida, incluirla. Ese valor se encierra dentro de paréntesis y esta totalidad se eleva al cuadrado, más, en este caso, el valor de B, que sería 14 centímetros elevado al cuadrado. Efectuamos esta operación indicada aquí. 10 centímetros al cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados más 14 centímetros al cuadrado, que equivale a 196 centímetros cuadrados. Realizamos la operación que está indicada dentro de este radical y descubrimos entonces que sumamos 100 más 196 y nos va a dar 296 centímetros cuadrados. Efectuamos la raíz cuadrada de 296 centímetros cuadrados y nos va a quedar con 17.20. Entonces el valor de la hipotenusa es 17.20. Las actividades, por favor, las pueden verificar en Classroom. Los accesos son los mismos que el curso de matemáticas para ambas secciones. Eso es todo por el momento, jóvenes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.